Buenas noches. Primero quiero agradecer la presencia de nuestros expositores invitados por ahora, los señores Adolfo Rodríguez y Alejandro Primera, a los cuales les doy una cordial bienvenida y muchas gracias por colaborar con nosotros en el Colegio de Ingenieros en la preparación y presentación de estos cursos. Como Colegio de Ingenieros tenemos la responsabilidad de mantener actualizados y capacitados a nuestros ingenieros en general, ¿no? Por lo cual todos los años preparamos diversos seminarios, cursos y foros, ¿no? Para este fin de año, lo que queda del año, estamos programando por las circunstancias de la pandemia, las restricciones que existen en los viajes y en las reuniones grupales, hemos programado 3 cursos virtuales. El primero, el Python para ingenieros de petróleo y geocientíficos, que va a estar a cargo del señor Adolfo Rodríguez, renombrado PhD, el ingeniero Alejandro Primera también. Vamos a tener un curso de economía aplicada a la industria de hidrocarburos, también conducido por el ingeniero Edgar Ramírez, de amplia trayectoria también profesional en el país, ¿no? Y un tercer curso de aplicación de análisis integrado de datos dinámicos y caracterización de reservorios. Estos son los 3 primeros cursos que vamos a dictar este año y que son producto de una encuesta que se ha realizado entre los mismos colegas e ingenieros de la industria, ¿no? Entonces, esto está en función del interés y la necesidad que los mismos colegas han mencionado o han recomendado o han solicitado. Adelante, Néstor. Bien, acá no me voy a detener mucho la parte económica de los costos de los cursos. Hemos hecho un gran esfuerzo y coordinaciones necesarias para que los cursos tengan una capacidad adquisitiva de todos los niveles, ¿no? Ya que contamos con la promoción también del CARE, ¿no? Estamos siendo promocionados por el CARET y tenemos otros tipos de ventajas adicionales. Adelante, Néstor. Bueno, yo nuevamente agradecerle muy profundamente a los expositores e igual forma a nuestros amigos y colegas que están en estos momentos conectados y quienes van a participar de los cursos que vamos a proporcionar como Colegio de Ingenieros. Esta conferencia relacionada al primer curso sobre las herramientas esenciales aplicadas para el Python a cargo de los expositores ya mencionados, que es de mucha importancia, como sabemos, para la industria y sobre todo, como les digo, puntualizamos el hecho que es lo que los colegas han pedido. Y eso es lo importante para nosotros, para estar alineados con las necesidades de nuestros colegas en todo lo que se refiere a capacitación, entrenamiento, tecnología, actualización. Bien, Néstor, por favor, si fueras tan amable en presentar los currículos vitae de nuestros distinguidos expositores. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la presentación. Hoy día nos acompaña el doctor Adolfo Rodríguez. Adolfo es un doctor que tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de herramientas computacionales dirigidas a la solución de problemas físicos complejos. Tiene un doctorado de física de la Universidad de Oklahoma y ha sido autor de más de 40 publicaciones en conferencias y revistas científicas de ingeniería. En el año 2017 cofundó la compañía OpenSync Technology, la cual se dedica al desarrollo de herramientas computacionales para simulación de yacimientos y geomecánica. Adolfo cuenta con una extensa experiencia en el manejo de varios lenguajes de programación
especialmente en Python y en Fortran. Tiene 3 publicaciones recientes acerca de simuladores numéricos realizados en Python y flujos de trabajo que han sido presentados en diversos eventos y revistas. Nuestro otro expositor es el ingeniero Alejandro Primera. Alejandro es uno de los brazos ejecutores en caracterización geológica y simulación numérica de las alternativas de desarrollo. Ha desarrollado su carrera en simulación numérica y yacimientos aplicada a múltiples proyectos en Latinoamérica y Europa. En 2013, y con más de 10 años de experiencia en Schlumberger y Eni, funda Primera Resources, dedicándose al desarrollo de procesos y aplicaciones tecnológicas en las áreas de gerencia y yacimiento, evaluación de planes de desarrollo para campos y recuperación mejorada de crudo. Cuenta con una cartera de proyectos recientes desarrollados en Python, en bases de datos y plataforma web, fundador y desarrollador de software open source para la industria petrolera, soporte múltiple en data rooms en Brasil, desde evaluación de datos de producción a construcción de planes de desarrollo integrados con análisis económico, simulación numérica del campo de mayor dimensión en Ecuador, evaluación de factibilidad técnica y económica de campos no convencionales en Permian Basin en Estados Unidos, y desarrollo de aplicaciones para la lectura de datos binarios del simulador Eclipse y cálculo de parámetros de cotejo histórico. Los dejamos ahora con los expositores. Por favor, las preguntas o comentarios que tengan, se va a habilitar intermitentemente el chat para que puedan ir escribiendo, y al final de la presentación se les va a absorber las consultas. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, hola a todos. Voy a configurar un segundo la presentación. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Primera. Voy a hablar un poco vamos a hablar Adolfo Rodríguez y mi persona sobre las aplicaciones que nosotros a través de nuestra experiencia hemos observado que en particular alrededor de Python pueden acelerar los flujos de trabajo y automatizar muchas de las tareas alrededor de lo que es la caracterización de yacimientos. En particular, Adolfo y yo estamos tenemos mayor experiencia en la parte dinámica. Sin embargo, estamos patrocinando grupos de trabajo y grupos de desarrollo open source, en el cual estamos también al tanto de desarrollos de aplicaciones en el área estática también, o en el área más de geocientífica. Un poco para poner en contexto el porqué de la charla, hablemos un poco de la situación actual de la industria. Estamos en una industria donde estamos trabajando con márgenes de ganancia bastante deprimidos, en donde el negocio se ha visto impactado no solamente por la reciente pandemia, sino por una reducción de los precios de hidrocarburos desde hace ya más de 4 años. Sin embargo, la industria se ha venido adaptando y ha venido no solamente en campos nuevos adoptando nuevas tecnologías, sino también en campos existentes, implementando tecnologías de punta para la adquisición de datos y para no solamente para la adquisición de datos, sino también para la perforación de nuevos pozos, la rehabilitación de pozos, actividades de producción, etc. Entonces, estamos pasando ya a sistemas que tienen una complejidad muy alta. Sin embargo, dada la situación actual, sabemos que estamos pasando también por una reducción altísima de personal. Esto hace que nos encontremos con muchísimo más data y muchísimo menos personal para la toma de decisiones críticas en los campos.
La complejidad de todos estos procesos que se están implementando en adquisición de data, inicialmente fueron bastante desestimados. Recordemos que la industria petrolera no es una industria sencilla en comparación con otras industrias. Estamos hablando que el negocio tiene una complejidad altísima desde que comenzamos a perforar, a producir los yacimientos, hasta que llegamos inclusive hasta aguas abajo a sistemas de refinación, sin mencionar los procesos de producción intermedia. Entonces estamos hablando de una complejidad altísima en lo que es la adquisición de datos y la cantidad de datos que se está generando. Esa complejidad nosotros vemos que quizás fue desestimada en primer principio en términos de toda la cantidad de información que iba a ser, que iba a estar disponible a partir de todos estos procesos de transformación digital a los cuales la industria se ha venido exponiendo. ¿Qué pasa? A medida que todo esto ha evolucionado, el entrenamiento del personal técnico, de nosotros, los ingenieros, los científicos que trabajamos en la industria, hemos tenido un entrenamiento más reactivo. Y cuando digo reactivo es que llega la tecnología y después de que llega la tecnología y que tenemos la data, es que empezamos a entender cómo podemos utilizar esa información. En lugar de que nuestro entrenamiento técnico y tecnológico esté alineado con esas nuevas transformaciones que la industria ha venido dando en la industria. Entonces, hay otro factor importante que está aquí en el fondo y que es clave en todo esto. Hay una revolución de open source que está pasando en prácticamente todas las industrias y que quizás en la industria petrolera ha sido un poco más lenta esa adopción de tecnologías open source. Adolfo va a hablar un poco más al detalle de eso y nosotros nos vamos a enfocar precisamente en cómo nosotros podemos utilizar tecnologías open source para el entrenamiento un poco más proactivo del personal y para atacar algunos de estos problemas como la desestimación de la complejidad de los procesos tecnológicos y las restricciones que tenemos actualmente de personal. Bueno, le voy a dar el paso a Adolfo en esta lámina. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, Alejandro, por la introducción. La idea de toda esta revolución open source es algo que viene sucediendo por ya unos cuantos años. Sabemos el sistema operativo Linux tiene muchos años afuera, pero la verdadera revolución está ocurriendo más recientemente porque ahora, en este momento, existen cantidad de soluciones open source que son de fácil uso, digamos. No son necesariamente herramientas para las cuales necesitas ser un experto en programación para poderlas usar. En el caso de la idea de open source, como se lo pueden imaginar, es un software al cual ustedes tienen acceso. No solo lo pueden usar gratuitamente, sino que además tienen acceso al propio código fuente, al propio código, en caso de que lo quisieran modificar o simplemente mirar, ¿no? Y entender cómo está hecho muchas veces es la única manera. Pero mayormente, cuando hablamos de open source, es un software que podemos usar libremente. La idea de open source también estimula la innovación, porque cuando estamos utilizando software que es propietario, es software cerrado, costoso, y diseñado de una manera en la cual nosotros no tenemos acceso a los detalles de cómo fue hecho, mientras que la idea del open source es que sea abierto los fundamentos, los principios que fueron implementados, porque es un software que usualmente está desarrollado por una comunidad
no hay manera de que esto pueda ser cerrado o secreto, ¿no? Porque si no, no habría la posibilidad de invitar a otras personas, ¿no? De hecho, existe una filosofía de transparencia, existe una filosofía de colaboración y de compartir. De hecho, ir a las conferencias open source es un fenómeno muy interesante porque existe esa sensación de compartir. Todo el mundo quiere compartir lo que ha hecho y ayudar a otras personas a que lo usen, ¿no? El árbol de cosas open source es enorme, es gigante. Nosotros ponemos esta imagen acá para ilustrar algunos de las herramientas que se han creado, pero nosotros en particular estamos más interesados en lo que se ha creado alrededor de Python. Y hay buenas razones para eso. Si vamos a la siguiente lámina. Déjame ver qué. En el área del oil and gas, y uno de los problemas que tenemos en la industria petrolera es que no existen muchos proyectos comunitarios. Existen algunos esfuerzos open source, ya les voy a mostrar cuáles son ellos. Pero la idea de desarrollo comunitario no existe tan extensivamente como en otras industrias. Y es bueno mencionar que hay dos tipos básicamente de proyectos open source. Uno es el que desarrolla una comunidad. Alguien, posiblemente una persona individualmente o un grupo de personas, se les ocurrió una idea y muchas otras personas se unieron y comenzaron desinteresadamente a colaborar con este proyecto. Hay otro tipo de proyectos que son originados por alguna compañía y esta compañía tiene interés en hacerlo abierto por alguna razón. Típicamente porque quieren que el uso sea masivo y el software pueda desarrollarse rápidamente. Ya les daré ejemplos de esto. En cuanto a la industria petrolera, existe un gran ejemplo que es el de Equinor. Antes, como ustedes saben, Statoil, que es sin duda el líder del desarrollo open source a nivel mundial. Y definitivamente vale la pena ver las cosas que ellos están desarrollando, porque el desarrollo que ellos hacen no solo es open source, es totalmente profesional. Y es algo que nosotros usamos extensivamente. Ellos tienen un simulador que se llama OPM, Open Pulse Media. Open Pulse Media. Tienen un visualizador Resin Sight que es muy poderoso para visualizar datos de yacimiento, dinámicos y estáticos también. Sin embargo, y tienen muchos otros desarrollos alrededor de Python. Sintef, que también es una compañía noruega, es un instituto noruego, mejor dicho, no es una compañía privada. Tiene un desarrollo, han desarrollado un simulador de yacimientos conocido como MRST, que es un simulador hecho en MATLAB. Lamentablemente tuvieron elección en MATLAB por el momento en el que se desarrolló MATLAB era mucho más popular que Python. Hubiera sido mucho más poderoso, hubiera tenido mucho más alcance si hubiera sido desarrollado en Python. Pero ya creo que es tarde para eso. Han habido esfuerzos para tratar de convertirlo, pero ya es un producto demasiado complejo. La idea de open source no va mucho con la industria petrolera, ¿cierto? No tenemos una industria que tenga la costumbre de compartir abiertamente datos o conocimiento, etcétera, ¿no? Es uno de los elementos que nos limita como industria. Y vamos a la siguiente. Hay algo que es bueno recordar cuando nos enfrentamos con proyectos open source, es que, bueno, aquí estamos, tengo la lámina porque muchas cosas me bloquean acá. A pesar de la apertura, los proyectos open source están típicamente regidos por algún tipo de licencia. Si ustedes encuentran un software, encuentran el código fuente en la web y la licencia no ha sido especificada, no se ha dicho qué licencia tiene, por defecto no es open source.
posiblemente la persona que lo publicó pretendía que fuera open source, pero no lo especificó. Entonces, por defecto, lo que corresponde en este caso es que no se puede utilizar, y si uno quiere utilizarlo, debería escribirle al autor. Típicamente, cuando nos encontramos proyectos open source en la web, y particularmente en GitHub, ya les hablaremos de GitHub con más detalle cuando estemos para los que estén en el curso, ya que es uno de los temas fundamentales en el conocimiento que debemos tener. Posiblemente muchos de ustedes ya lo conocen. Típicamente existe una especificación de la licencia. Y estas licencias son muchas, ¿no? 4 ejemplos que tengo acá: GPL, LGPL, BSD, MIT. Cuando se especifican estas licencias, típicamente no hay ninguna limitación en lo que se puede hacer con el software. Lo podemos usar, lo podemos modificar, lo podemos vender si alguien quiere pagarnos por él. Porque pudiéramos desarrollar una solución diferente, la cual cumpla algún objetivo de mercado. El único salvedad es cuando utilizamos GPL, el software que nosotros desarrollemos alrededor de GPL tiene también que ser GPL, lo cual significa que tiene que ser open source. Las otras licencias no tienen esa limitación. Sin embargo, no se establece ninguna otra limitación, comercial o profesional o simplemente por curiosidad. Se puede usar de cualquier forma. Pero es bueno recordar que miren la licencia. Cuando se encuentren con un software open source, miren el archivo de licencia, vean qué tipo de licencia tiene y vayan acostumbrándose a familiarizarse con este tipo de conceptos. Y si en la próxima, a ver, ¿por qué Python? ¿No? Python es, yo tengo mucho tiempo programando y he visto mucho la evolución desde los tiempos en los cuales programar era una tarea realmente complicada, no solo porque en sí los conceptos pueden ser complicados, sino porque las computadoras no era fácil, ¿no? Y Python hace todo muy, muy fácil. Es el lenguaje de mayor crecimiento. Hay una comunidad open source activa y extremadamente dinámica, y todas las compañías principales como Google, Microsoft, tienen esfuerzos gigantes incluso Facebook, en el desarrollo de Python. Python puede servir como un contenedor. Nosotros podemos desarrollar el software en otro lenguaje y meterlo dentro de Python, y entonces es como si fuera Python, ¿no? Es muy flexible. Esos son conceptos de los cuales seguramente hablaremos más adelante. Sí, Adolfo, yo creo que también es importante mencionar que, como les comentaba, toda esta tendencia open source es muy común en muchísimas otras industrias, es poco común en la industria petrolera. Sí. Y aprender Python es prácticamente una habilidad que puede ser transferible a cualquier otra industria, ¿no? Muchas de las librerías que son esenciales desde el punto de vista de aprendizaje de Python se pueden utilizar en cualquier otro tipo de industria. O sea que es realmente un conocimiento importante actualmente. Sí, no solamente les va a ayudar a avanzar en su propia carrera dentro del área de ingeniería que estén practicando hoy en día, sino que puede servir de puente para otras áreas en las cuales quieran incursionar en el futuro. Sí. Lo cual es perfectamente válido, ¿no? Definitivamente, si hay un solo lenguaje que quieren aprender en toda su vida, le puedo decir sin ninguna duda que Python es el lenguaje. Sí. Y de hecho mencionabas, por ejemplo, lo de ResinSight. Y ResinSight inicialmente, ellos hicieron un trabajo muy fuerte en utilizar Octave, que es como un equivalente a MATLAB, pero open source, para trabajar con todo lo que es la interfaz programática a los modelos de simulación. Y ya ResinSight se está moviendo a Python. Y también ustedes pueden ver, por ejemplo, herramientas como Power BI. Power BI inició con R, inició con una integración fuerte con R, pero Power BI ya se está yendo a una integración con Python.
Lo mismo pasa con herramientas de Business Intelligence y Analytics como Spotfire, que Python es el engine principal de cálculo de esas herramientas. Y así como muchas otras herramientas de la industria petrolera como tal, que están utilizando ya Python como una interfaz de trabajo programática. Sí, yo creo que podemos ir a la siguiente. Hay muchas formas. La puedo mostrar yo un poco. Ok, adelante, adelante. Sí. Sí, fíjense, algunas de las soluciones que son aplicables a la industria y que no necesariamente son de alta complejidad, sino de alta complejidad desde el punto de vista numérico, sino de alta complejidad desde el punto de vista de flujo de trabajo. Por ejemplo, todo lo que es la extracción, transformación y carga de datos, que se conoce como lo que es el ETL o los data pipelines. Todos esos flujos de trabajo, desde pequeña a gran escala, pueden ser desarrollados en Python. Lo que es extracción de datos desde un Excel, un archivo CSV, una base de datos y después hacer todo lo que es la combinación de diferentes tablas de una manera dinámica y después, después hacer un análisis de estos datos. Se puede programar muy fácilmente en Python y desarrollar digamos, scripts que sean corridos de manera recurrente a medida que sean necesarios hacerlos en diferentes procesos de trabajo. Algo que nosotros, o sea, casi todos los ingenieros hemos tenido que utilizar en algún momento es el poder de Visual Basic con Excel. Sabemos que Excel es una herramienta casi que indispensable en la industria y Visual Basic se ha convertido también en un potenciador de muchos flujos de trabajo de nosotros los ingenieros. Yo me considero un usuario intermedio avanzado de Visual Basic y de Excel y con confianza les puedo decir que moverme a Python e integrar muchos de los flujos de trabajo que antes tenía con Visual Basic, ahora con Excel y Python, o inclusive mover mucha la data de Excel a bases de datos con Python, realmente ha aumentado la productividad de cualquier tipo de cosas que yo hacía en el pasado. Entonces, esto va mucho también en la automatización de procesos, no solamente está en el siguiente punto, no está, solamente está asociado a ese tipo de flujos de trabajo, sino también, por ejemplo, al uso de tareas recurrentes o, por ejemplo, el uso de optimizadores. Quizás también ustedes hayan hecho muchos trabajos en Excel en donde tienen que encontrar la raíz de un problema en particular y han utilizado los solvers de Excel. En Python hay soluciones, muchísimas soluciones ya bastante establecidas para la optimización de problemas que requieren una solución numérica. También lo que es el prototipo de aplicaciones, cómo generamos un prototipo de una aplicación de manera rápida. Eso es algo que Adolfo va a mostrar posteriormente. Pero lo que les puedo decir es que dentro del Python, dentro del ecosistema de Python, existen también aplicaciones de visualización, en las cuales podemos ir desde la construcción de modelos analíticos, modelos numéricos, construcción, conexiones a bases de datos, hasta lo que es la visualización de esos datos de una manera dinámica. Eso hace que hacer prototipos de aplicaciones sea realmente rápido. Tenemos también, desde el punto de vista ya del conocimiento, un poco más otro tipo de conocimiento, las librerías con múltiples métodos probabilísticos, estadísticos, que básicamente en la industria tenemos mucha necesidad de evaluaciones de flujo de trabajo bajo incertidumbre, en particular en el área de subsuelo, y la evaluación de riesgo y toma de decisiones. Las librerías que se encuentran en Python ya prácticamente muchas están a la par de lo que se encontraban antes en R.
R como un lenguaje de programación era reconocido como un lenguaje de programación preferido por la comunidad estadística. Todavía yo creo que eso es así. Sin embargo, ya en la aplicación de flujos de trabajo ya comerciales a nivel de trabajo, Python tiene casi todas las herramientas esenciales que R anteriormente tenía. Python también se utiliza como backend de aplicaciones web. Yo también puedo hablar un poco más si tenemos tiempo de eso. El desempeño computacional de Python es bastante elevado. Mucha gente argumenta que Python no tiene la rapidez de herramientas como, o de lenguaje de programación que están más cercanos a lo que es el lenguaje de la computadora, como es C, por ejemplo. Sin embargo, muchas de las herramientas como Pandas, NumPy, que a lo mejor voy a comentar en un minuto, están construidas sobre esos lenguajes nativos y permiten que la aplicación tenga un desempeño computacional alto. Y por eso es que muchas aplicaciones web de alto desempeño utilizan como backend Python. Además, las librerías de Machine Learning y Artificial Intelligence son de uso bastante fácil. Claro, es importante entender qué técnicamente se está haciendo. Sin embargo, aplicar Machine Learning a datos es realmente fácil dentro de Python. Adolfo. Ok. Algunas de las librerías más populares de Python, porque como Alejandro decía, tradicionalmente Python no fue un lenguaje diseñado para cálculo numérico, ni para hacer ecuaciones, ni nada de esto. Era un lenguaje más para automatizar procesos, para los cuales no hace falta tanto poder numérico. Sin embargo, muchas personas vieron esta debilidad y se desarrollaron nuevas librerías para específicamente ser aplicadas a estas tareas, ¿no? La librería más popular en análisis de datos en Python es conocida como NumPy, NumPy, si prefieren. Y es una librería que fue diseñada inicialmente en Fortran, principalmente y en C, y después se creó una capa en Python para poder utilizar. En la actualidad es la librería número 1 y está basada, el desarrollo principal en la Universidad de Berkeley, California. En términos de datos tabulares, Pandas es la herramienta de selección, es una herramienta de análisis de datos. Pandas se basa en NumPy para los procesamientos específicos de números, pero implementa una cantidad de funcionalidad para el manejo de datos tabulares, para poder seleccionar pedazos de la tabla, seleccionar columnas, arreglar los datos en columnas y calcularlos. Algunas veces he demostrado cómo Pandas pudiera reemplazar una herramienta como Excel fácilmente, porque muchos procesos pueden ser automatizados. Pandas contiene no solamente la posibilidad de hacer cálculos, sino también visualización, y también contiene librerías internamente para interoperabilidad con Excel. De manera que si tenemos un archivo de Excel, nosotros podemos ir y capturar datos de allí en celdas específicas, hojas específicas de mi spreadsheet, hacer cálculos y devolverlos allá, ¿no? Si queremos, si eso es lo que queremos hacer. De tal manera que sin duda Excel es una herramienta poderosa que no la vamos a reemplazar fácilmente dependiendo de la profundidad con la que la estemos usando. Sobre todo Excel es muy bueno para hacer exploración de datos, ¿no? Podemos abrir un archivo y mirarlo, ¿no? Podemos tener un contacto visual rápido con los números. Pero una vez que ya nosotros entendemos lo que estamos buscando, una herramienta como Pandas es mucho más poderosa. Y tiene la posibilidad de interactuar con Excel
y tiene capacidades de visualización. La siguiente es... y tiene menos limitaciones desde el punto de vista de la cantidad de datos, ¿no? que sí, podemos exacto. manejar. Es extremadamente eficiente para el manejo de datos en volúmenes grandes, ¿no? Lo otro interesante que pasa en Python, y es algo que tal vez no habíamos pensado mencionar, pero que es interesante recalcar, es que Python tiene muchas librerías que hacen cosas muy parecidas. Entonces se usa el concepto de doc typing. Doc viene de pato, ¿no? Eso significa que, y es un concepto que verán por ahí, es un poco chistoso, ¿no? Pero básicamente la cosa es decir que si parece un pato y camina como un pato, es un pato, ¿no? Y lo que ellos quieren decir con esto es que si la librería va a hacer un cierto proceso, una cierta inspección de matrices, entonces lo que se busca es que todas las librerías lo hagan exactamente igual, con el mismo tipo de funciones. La razón por la cual esto es muy poderoso es porque yo puedo fácilmente reemplazar una librería por otra, sin mayores cambios en mi código. Y esto pasa porque, y lo menciono porque existen otras librerías similares a Pandas que son distribuidas para cantidades muy grandes de datos, como Dask. Se llama Dask, una de las librerías, y hay varias, y resulta que las funciones son exactamente iguales, o sea que yo puedo reemplazar perfectamente Pandas con otra librería en algún momento en el cual Pandas se quede limitado. Y ese es el compromiso que hay en Python, y eso es lo que significa hacer un programa pythónico. Esto significa que operaciones iguales se ejecutan con el mismo procedimiento, de tal manera que en un momento dado viene una librería nueva, pues puede reemplazar a la antigua muy fácilmente sin muchos cambios en el código. En la siguiente, en términos de lo que es extremadamente popular hoy en día, que es Machine Learning y inteligencia artificial, hay la librería digamos, preferible para empezar es scikit-learn, que es una librería que contiene básicamente todos los métodos disponibles de Machine Learning e inteligencia artificial. Y además, el compromiso que se ha hecho en la comunidad es la compatibilidad entre las cosas, ¿no? Scikit-learn antes solamente entendía NumPy, ahora entiende Pandas también, y eso la hace extremadamente poderosa para aplicaciones de Machine Learning, porque una vez que ya yo tengo mis datos en forma tabular, yo puedo más fácilmente hacer inteligencia artificial o Machine Learning sobre ellos sin necesidad de transformarlos mucho. Luego, PyTorch es una herramienta desarrollada por Facebook, y TensorFlow es una herramienta desarrollada por Google, y son herramientas en Python extremadamente eficientes y son open source. El ejemplo de PyTorch y TensorFlow son herramientas que han sido desarrolladas por una compañía y no por una comunidad, a pesar de que la comunidad finalmente participa también. Sin embargo, digamos que un poco las compañías están aprovechándose de la comunidad, en este caso pudiéramos pensarlo así. Sin embargo, herramientas como scikit-learn son desarrolladas por una comunidad de personas desinteresadas, y básicamente universidades y otros institutos apoyan estos esfuerzos. La razón por la cual pudiera haber un interés en involucrarse en un proyecto open source y uno ofrecer su tiempo y dedicar su tiempo a esto es porque eventualmente uno se convierte en un experto y puede utilizar estos skills, estas destrezas comercialmente también, ¿no? En proyectos comerciales. Porque, como hemos dicho, no hay ninguna limitación, pero lo que es fundamental y lo que no podemos reemplazar es conocer las herramientas. Matplotlib Python está inundado y ahorita ya se ha convertido en un buen problema de tener, ¿no? El hecho de que tenemos demasiadas librerías de visualización. Y hay compañías completas, grupos completos que se dedican a cómo unificamos esto, cómo organizamos la visualización. Sin embargo, la herramienta de elección principal es Matplotlib. Fue desarrollada inicialmente para reemplazar MATLAB, y de ahí viene Mat. La combinación de Matplotlib y NumPy
y posiblemente alguna otra librería por allí, sería un reemplazo total y completo a MATLAB de una forma que es gratuita, ¿no? En términos de open source, mencionábamos que no hay demasiadas, principalmente no hay muchos esfuerzos comunitarios. Y eso se entiende muchas veces cuando tengo un conocimiento, lo quiero para mí, mucha gente no necesariamente quiere compartirlo. Pero también hay otras limitaciones en términos de la disponibilidad de datos, etcétera, etcétera. La compañía líder en todo esto definitivamente es Equinor. Han desarrollado una cantidad de herramientas que son fabulosas y que yo particularmente, nosotros, Alejandro también, usamos regularmente y no sabría cómo trabajar sin ellas definitivamente, especialmente en el área de visualización de datos y yacimiento, por ejemplo, es algo que no es simple de reemplazar, no es simple de desarrollar y creo que esta es la única herramienta que existe disponible gratuitamente. Hay herramientas la otra compañía interesante es esta compañía allá, el cual cuando tengan la presentación pueden ver su sitio web allí. Han desarrollado cantidad de cosas y muy interesante el concepto porque todo es open source y pueden ver todo allí. Y existen herramientas también para sísmica, herramientas para petrofísica. Existe más o menos de todo, a pesar de que no está tan extendido en petróleo. Yo creo que hay unas suficientes herramientas para empezar y tomarlas como punto de partida para más desarrollo. ¿Algo de comentar, Alejandro? No. De hecho, creo que en la siguiente lámina, bueno, había en algún momento hablado de las iniciativas open source, pero eso viene en las láminas siguientes. Sí, podemos ir a la siguiente. Esto es más o menos lo que mencionaba. Para cada área hay unas cuantas librerías con las cuales nosotros podemos... hay suficiente material con el que podemos trabajar. No hay... Quisiéramos que hubiera más esfuerzo comunitario y Alejandro y yo estamos haciendo este esfuerzo con una comunidad de Python a ver si podemos iniciar algunos proyectos comunitarios o reforzar algunos que ya existen. Sí. Es la intención de todo lo que hemos estado tratando de hacer. Eventualmente, tal vez podamos influir significativamente la forma en que compañías petroleras trabajan. ¿Y tú querías comentar sobre este? Sí, bueno, son 3 iniciativas. Bueno, la de Equinor ya comentaste bastante. Está para todo el que quiera ir a la página de Equinor en GitHub. Simplemente pueden hacer en Google, pueden buscar GitHub Equinor y ahí van a ver todos los repositorios que ellos comparten. También ahí está la página o los repositorios de Software Underground, que son de la misma compañía Agile que mencionaba Adolfo. Tiene cosas bastante buenas, creo que Welly, algunas herramientas petrofísicas se iniciaron a través de Software Underground. Ellos son bastante activos, participan activamente en hackatones de la SEG, de la EAGE, son organizadores, son bastante activos. Y la que ven en la parte superior izquierda es OrcaHub, es una iniciativa que Adolfo y yo estamos liderando con otras personas que están contribuyendo. Tenemos actualmente 3 repositorios, uno de balance de materiales que se puede instalar directamente. Eso se podría discutir en otras sesiones, o si hay interés pudiéramos compartirlo. De hecho, tenemos algunos videos en YouTube. Si buscan en YouTube y buscan la YouTube OrcaHub, van a poder ver los videos donde mostramos la librería de balance de materiales. Acabamos de hacer el lanzamiento de la librería de Production System Analysis, que tiene todo lo que es curvas de levantamiento artificial. También tiene algunos modelos de Inflow Performance Relationships, de IPRs, y los ejercicios los estamos capturando dentro de este repositorio que se llama PEG Python.
que está conectado a una comunidad que mantenemos en Slack, que es básicamente un grupo de personas que están interesadas en aprender Python. Hay diferentes niveles de aprendizaje. No hay ningún costo por pertenecer a la comunidad, pero lo que esperamos es que poco a poco la gente no solamente aprenda, pero también contribuya a las librerías, contribuya con ejercicios y sugerencias. Y ya poco a poco lo que estamos viendo es que ya hay gente que tiene muy buenas ideas, tiene algunas cosas que han escrito, algunas librerías, y nosotros los estamos ayudando a guiarlos en cómo publicar las librerías en GitHub, cómo hacerlas disponibles en PyPy, que es precisamente el lugar donde se pueden descargar directamente a Python, y también el desarrollo de ejercicios que puedan ser compartidos con una comunidad un poco más mayor. Bueno, y aquí estamos Adolfo y yo ya llevamos casi 50 minutos hablando, pero nosotros no somos muy filosofadores, nosotros también nos gusta ir a la parte práctica. Tenemos algunos ejercicios que les queremos mostrar desde un nivel de complejidad bajo, donde mostraremos algunas funciones básicas de Python aplicadas a lo que es la Special Core Analysis, en este caso simplemente permillas relativas, y también tenemos un ejercicio de DCI que no es tan básico, porque es de curvas tipo. Después tenemos otro ejercicio de exploración de datos petrofísicos y todo lo que es plotting de la información. Y por último, tenemos un ejercicio de simulación numérica y análisis probabilístico de integración de datos en bases de datos. Este es bastante complejo. Voy a ir muy por encima de este ejercicio en particular. Pero es un poco para entender el nivel en que se puede estar aplicando todo este tipo de conceptos alrededor de Python. Entonces, voy a ir al primer ejercicio. El primer ejercicio es bastante sencillo. Fíjense que aquí estamos definiendo unas funciones. La definición de funciones en Python es extremadamente sencilla de definir. Funciones, aquí tenemos tres funciones que definen la permeabilidad relativa de petróleo, agua y gas, las ecuaciones de Corey y cuáles son las variables de entrada. Ya allí pueden ver lo que es la simplicidad de Python. Si ustedes han trabajado con VBA, saben que todas esas variables tienen que declararlas con DIMS muchísimo antes de empezar a escribir cualquier tipo de código. Aquí importamos las librerías y, por ejemplo, lo que decía Adolfo, importar NumPy o importar pandas es realmente sencillo. Simplemente llamar a la librería. Aquí le ponemos a veces un seudónimo, quizás lo podemos poner o no lo podemos poner. La convención es utilizar un seudónimo. Y al llamar a la librería, todas las funcionalidades de esa librería están disponibles. Por ejemplo, yo voy a correr este código. Por cierto, aquí estoy utilizando uno de los ambientes de programación preferidos de Python, que se llama Jupyter. Y Jupyter viene porque la plataforma inicialmente fue desarrollada con la visión de utilizar Jupyter, Python y R. Julia, ¿no? Julia. Julia, Python y R. O sea, Jupyter, exacto. Como lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos, si yo corro esta línea de código y agrego una línea más, yo puedo accesar directamente esa librería y aquí puedo ver todas las funciones y todas las variables o todos los atributos que tiene esta librería. Puedo generar datos con NumPy o, como dijo Adolfo, también podría generar matrices directamente con NumPy. No voy a hacer eso, simplemente voy a mostrar, aquí estamos especificando variables, simplemente nombro una variable y asignándole algunos valores. Nada complicado. Si recuerdan cómo se haría algo parecido en VBA, si mal no recuerdo, sería algo así como dim, SOR, as, en este caso sería as, no me acuerdo cómo si era float, pero recuerdo que están los integers, creo que era as real, ¿no? Sí, ese es un buen punto porque en los lenguajes de programación en general, y VBA no es una excepción,
tenemos anticipadamente que decir, cuando vamos a usar una variable, tenemos anticipadamente que decir qué tipo de variable es. En Python no hace falta esto. Sin embargo, sí se hace. Él lo hace el lenguaje por uno, ¿no? Él entiende que si estoy asignándolo a 0.15 porque es un real, ¿no? Entonces nos ahorra ese paso, ¿no? Pero no es que no hay tipos, ¿no? Sino que Python entiende y adivina el tipo que uno está tratando de hacer. Y de hecho, lo podemos forzar, ¿no? Podemos forzar los tipos a especificarlos también. Aquí existe, por ejemplo, aquí estoy generando un array ya de saturaciones. Y si ven, por ejemplo, pudiera ver, vamos a separar esto en dos pedazos para ver, vamos a poner esto aquí abajo. Peligroso hacer este tipo de demostraciones en vivo, pero vamos a tratar de hacer algo que sea un poquito más interesante. Y aquí yo quiero imprimir, por ejemplo, esa saturación de petróleo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Generando varias valores de saturación, desde la saturación residual de 0.15 hasta la saturación máxima. Que la saturación máxima la definimos como 1 menos la saturación de agua con nata menos la saturación de gas. Entonces, si quiero especificar, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Si quiero mucho más valores en la tabla, yo puedo especificar esos valores. Puedo especificar 20 valores, por ejemplo. Es muy sencillo utilizar NumPy para generar números. Hay muchas funciones bastante útiles de generación de números en NumPy, inclusive de generación de números aleatorios con distribuciones de probabilidad directamente en NumPy. Aquí ya estoy utilizando la función que había definido inicialmente. Y fíjense algo interesante. Yo estoy pasando aquí una mezcla de, esto es un array, son muchísimos, son 20 valores, en este caso 10 valores. Si los volvemos a correr son 10 valores. Mientras que estos son son variables que tienen un solo valor. A esta función yo le estoy pasando ese NumPy array y le estoy pasando estas funciones. Y la función dentro de Python es suficientemente inteligente para entender, o suficientemente bien diseñada para entender cómo va a consumir esa información. Aquí ya tenemos la graficación de los 10 puntos. Y esto es lo que conversamos antes, la librería de Matplotlib. Hacer un plot donde tenemos un par de curvas es básicamente una línea, que es importar la librería, una línea más para la primera curva y una línea más para la segunda curva que está en azul. Entonces y una línea más para mostrar la curva dentro de esta interfaz gráfica que tenemos aquí. Es realmente sencillo utilizar Matplotlib para la graficación. Aquí el ejemplo se torna un poco más interesante porque utilizamos una librería que es SciPy. Creo que no las mencionamos, pero SciPy tiene librerías de optimización y tiene librerías de sampling de propiedades de variables aleatorias, probabilísticas también. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí, es utilizar esa librería SciPy para generar números aleatorios utilizando una distribución normal. Entonces, nuevamente, ya quizás el problema se hace un poquito más interesante y utilizamos un for loop en donde estamos generando, vamos a ver, 1000 realizaciones de permeabilidades relativas. Entonces, en parte de los cursos que nosotros hacemos, mostramos, por ejemplo, cómo hacer un fit de las curvas de permeabilidad relativa a los datos, a datos que puedan tener de diferentes núcleos, y cómo podemos utilizar rangos de distribuciones probabilísticas para predecir, por ejemplo, dar un rango de incertidumbre a las curvas de permeabilidad relativa. Esto es bastante útil cuando vayamos a hacer modelos analíticos o modelos numéricos que tienen de entrada las curvas de permeabilidad relativa.
Este es un ejemplo bastante sencillo, pero fíjense que estamos utilizando el poder de las funciones, estamos utilizando el poder de NumPy y el poder de Pandas. Perdón, el poder de Pandas todavía no, el poder de SciPy para hacer distribuciones probabilísticas. Aquí quizás me faltó mostrarles una distribución de un histograma, pero bueno, en otra oportunidad lo haremos. Aquí hay más información, pero no voy a ir a ese detalle. Aquí básicamente lo que estamos es utilizando la librería de Pandas para escribir a un archivo de datos las curvas de permeabilidad relativa. En este caso son las curvas de permeabilidad relativa de un caso de simulación, que es el SPE1, que es un benchmarking de casos de simulación. Entonces, muchísimas aplicaciones que pueden ver aquí dentro de un archivo que es relativamente pequeño, desde la creación de datos hasta la escritura de esos datos en múltiples archivos directamente desde aquí para que puedan ser consumidos por un modelo de simulación. ¿Okay? Si regresamos a la lámina, vamos ahora a hablar un poco del DCA en las curvas de Decline Curve Analysis. Aquí tengo un ejemplo en el cual es uno de los ejemplos que utilizamos en las sesiones de la comunidad de Python. Aquí tenemos algunas funciones que definen unos plots. Un plot regular, normalizado, una normalización de la data. Pero si se fijan, lo que estamos haciendo es utilizando la ecuación de ARPS. Definimos la ecuación de ARPS para hacer un ajuste de la información de producción de algunos pozos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos utilizando la librería Pandas para leer directamente una Excel y cargarla a Python y poder tener acceso a los pozos que están cargados dentro de este archivo Excel. En este caso tenemos los pozos W4, W5, W0, 2, 3 y 1. Y si hacemos un plot regular, aquí lo que estamos viendo es la tasa contra la fecha. Este plot, lo que llamamos plot regular, es simplemente una función que definimos aquí, muy pequeña realmente, en la cual estamos definiendo cuáles son los ejes, el nombre de los ejes. En este caso, bueno, podemos cambiarle esto a fecha, si queremos cambiarlo. Nuevamente peligroso hacer este tipo de cosas live, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Okay? Corremos nuevamente y aquí tenemos fecha, aquí abajo, podemos hacer lo mismo con la tasa, podemos cambiar los colores de los gráficos, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros quisiéramos hacer un ajuste de encontrar una curva tipo de producción para estos pozos que tenemos con mayor producción, el pozo W3, el pozo W5 y el pozo W4. Entonces, esos son los pozos que seleccionamos y nuevamente si hacemos ese plot regular nuevamente, rate contra date, si corremos esta línea nuevamente, ahora se llamará rate contra fecha y podemos ver ahora cómo solamente estamos mostrando la dimensión el plot referente a estos tres pozos, ¿no? Ahora, aquí tenemos algunas funciones adicionales que no voy a mostrar cómo lo hicimos, pero lo que estamos haciendo en esta función es normalizar todos los pozos, toda la producción de todos los pozos a una fecha cero. O sea, que si este pozo empezaba ahora en el 2016 y este empezaba en el 2012, todos los estamos normalizando a una fecha cero para entender si hay una distribución de producción que sea consistente con los tres pozos. Aquí estamos haciendo una función en donde ajustamos una curva tipo a esos tres pozos, que es lo que vemos al final. Entonces, nuevamente es un ejercicio bastante sencillo en donde estamos utilizando datos de producción que están en archivos externos, pueden estar en una base de datos, pueden estar en archivos CSV o en un Excel, y estamos utilizando también algunas funciones para normalizar estos datos en el tiempo. Ahora, este ajuste de producción que ustedes ven aquí, ese ajuste de producción se da a través de una librería
Vamos a ver si la encontramos por aquí. Ok. Esta librería de CoreFit. Aquí, en el CoreFit viene de SciPy nuevamente, pero de las funciones dentro de SciPy que están referidas a lo que es la optimización, minimización de funciones o encontrar una raíz de una función, maximización de una función. En este caso, una de las librerías es el CoreFit, y en el CoreFit nosotros proveemos la función ARP, que es la que queremos ajustar con los coeficientes beta, decline rate y tasas de declinación. Perdón, el beta, la tasa de declinación y la tasa inicial del pozo, y los damos los datos de tiempo y producción promedio. Y esta curva que ustedes ven aquí es el ajuste de ARPS con esos coeficientes. Quizás eso se pudiera imprimir, no voy a ir al detalle, pero nosotros podemos obtener esa curva de declinación y después utilizar esa curva de declinación para predecir cuál es la productividad que va a tener un pozo futuro en el campo. Esa es la segunda aplicación. Vamos a ir rápidamente a aquí en el medio de exploración de datos petrofísicos y graficación o plotting. Esto es bastante interesante, que ya vamos a lo que es la exploración de datos. En este caso, tenemos unos datos petrofísicos, y lo interesante de eso es que imagínense que ustedes no saben absolutamente nada de la información que hay en una base de datos. La base de datos puede ser tan grande que simplemente pueden abrir parte de ella en Excel, pero a través de la lectura directamente en Python, nosotros pudiéramos hacer cosas, por ejemplo, como imprimir vamos a hacer aquí algunos experimentos. Vamos a cargar esta data y vamos a hacer, en vez de escribir las 10 primeras rows, podemos imprimir por lo menos las 5 primeras, vamos a imprimir las 10 primeras, y aquí podemos ver que tenemos las 10 primeras. También pudiéramos hacer algo como imprimir las 10 últimas, ¿verdad? Imprimamos las 10 últimas. Y aquí tenemos las 10 últimos datos de entrada. Aquí lo que tenemos son pozos con unas zonas que están, esa es una información que yo alteré, que las zonas las llamé Montreal, Houston, Lima y otra ciudad. Pero son básicamente formaciones, diferentes formaciones, y estas formaciones fueron observadas en diferentes pozos. Aquí tenemos el tope y base y tenemos la interpretación petrofísica de cada una de esas zonas: porosidad, saturación de agua y neto gross. Entonces es interesante rápidamente ahora hacer la evaluación de los datos. Otra función bastante útil que tiene Panda es la de descripción. Si describimos esta data, podemos ver, por ejemplo, que tenemos 367 valores de todos estos datos. Y antes de ver eso, por ejemplo, hay cosas que podemos hacer rápidamente en Python. A este pandas, a este data frame, podemos decirle, yo quiero saber si hay valores nulos. Vamos a ver si esto funciona. Y que me diga si hay valores nulos. Aquí rápidamente la función me devuelve, me dice no hay valores nulos de pozo, ni de zona, ni de tope. Sabemos que la data está bastante limpia. Pero en este proceso de exploración de datos, Python puede ser de altísimo valor a entender si ustedes tienen valores nulos, qué valores quisieran remover, si los quieren reemplazar, por ejemplo, con valores como promedios o con la moda, si estás hablando de datas categóricas, etc. Entonces, Python es bastante poderoso, y Pandas en particular en términos de exploración de datos. Aquí estamos haciendo cálculos del Net Reservoir Thickness en este caso,
Y aquí hacemos con o el high Fizeau, con el espesor, el net to gross, la saturación de crudo y la porosidad. Y fíjense cómo aquí creamos nuevas columnas dentro de ese panda. Ahora este data frame no solamente tiene las columnas originales, sino que hemos agregado nuevas columnas. Prácticamente como lo que haríamos en Excel, agregar nuevas columnas calculadas, lo pudiéramos hacer directamente en pandas. Y va a ser una descripción. Estos son algunos gráficos que pueden hacer directamente en Matplotlib. No voy a ir al detalle cómo lo pueden hacer. Pueden utilizar Matplotlib como, y es aquí donde es riesgoso hacer este tipo de cosas, pero hay otra librería que también es bien poderosa que se llama Seaborn. Seaborn es una librería de graficación, de plotting también, que está montada arriba de Matplotlib. Entonces se pueden hacer cosas como este tipo de gráficos que son, esto sería un per plot. Un per plot. Y vamos a hacer, por ejemplo, rápidamente, creo que pudiéramos hacer, decirle cuál es la data. Vamos a ver si esto funciona. Teclado. No sé si esto va a funcionar. Ahí está corriendo algo. Ok. Bueno, aquí por ejemplo vemos el histograma del tope, el histograma de la base, de la porosidad, de la saturación de agua y del net to gross. Y lo que vemos aquí son los cross plots de las propiedades, ¿no? En este caso, propiedad del tope contra la base. O podemos ver el tope contra la porosidad. Aquí vemos que hay una correlación clara entre la saturación de agua y la porosidad. Entonces, Seaborn también es una librería bien interesante porque tiene funciones que, fíjense rápidamente cómo pueden generar este tipo de plots. De hecho, abajo yo tengo el mismo gráfico. Hay muchos análisis aquí, no voy a ir al detalle, pero fíjense que yo tengo este gráfico también. Otra forma de hacerlo es directamente desde pandas utilizando la función scatter matrix. Son formas diferentes de hacerlo. Es una cuestión de gusto y una cuestión de familiarizarse con las herramientas. Hay mucha exploración de análisis de datos que hay en este ejemplo. El último que les voy a mostrar es esta distribución probabilística de, si no me equivoco, de la saturación de agua. Y aquí ven un código bastante grande. Este código bastante grande lo que permite es hacer un ajuste de la curva de distribución de densidad, de la función de densidad ajustada a esa data. No solamente eso, sino que aquí, en este caso, yo estoy haciendo un ajuste y estoy encontrando que el mejor ajuste es una función beta con estos parámetros que se ven aquí. Entonces, nuevamente, estamos viendo muchísima data que fue cargada desde un Excel, que estamos visualizando en varias herramientas como Matplotlib, estamos visualizando también herramientas como Seaborn, estamos utilizando herramientas como SciPy para hacer un ajuste estadístico de la distribución probabilística a la data, y todo lo estamos haciendo dentro de un libro que podemos compartir con otros colegas. Finalmente, y ya para cerrar los ejemplos, vamos a ir al último caso. Este voy a ir bastante somero, es una simulación numérica en el cual se hizo un análisis probabilístico. Y de hecho lo voy a mostrar aquí en la lámina. Lo que vemos aquí es un pozo que tiene un fracturamiento hidráulico, un potencial fracturamiento hidráulico y hay un rango de producción en ese pozo. Y lo que vamos a hacer es hacer una simulación numérica y extraer los valores de producción de ese pozo
hacer un proxy con un diseño de experimento y hacer un análisis de sensibilidad y propagación de incertidumbre. Todo eso lo podemos hacer directamente dentro de una hoja, de un notebook en Jupyter utilizando Python. Nuevamente, como les comenté, es una hoja bastante grande, pero voy a ir rápidamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la definición de los variables, los rangos de variables del modelo de simulación, donde definimos las porosidades, K-factors, mean permeability, KH, las presiones de fondo. Tenemos un diseño de experimento. Y aquí tenemos ya ese diseño de experimento, que es el típico diseño de experimento que se generaría en MIPO o en Petrel. Es el tipo de diseño de experimento que lo podemos llamar directamente de Python y generar esa matriz de diseño en una línea de código prácticamente. Porque aquí simplemente estoy imprimiendo la data. De hecho, si corro solamente esta información, tendría que, sí, y devuelvo. Aquí vemos una sola línea, puedo generar un diseño de experimento. Y aquí estoy haciendo una definición ya de los rangos normalizados. Hay controles numéricos, aquí ya se hace un poco más complicada toda esta información, pero lo que vemos al final es cómo corremos, monitoreamos los casos de simulación, postprocesamos los resultados en formato Eclipse y finalmente, después de cargar los resultados en una base de datos, podemos leer los datos ya directamente dentro de Jupyter y estimar el factor último de recobro. Aquí podemos ver dos rangos extremos. Estos dos rangos extremos los estamos observando porque hay una variable en particular que afecta de manera negativa y de manera positiva el estimado de recobro último. Si quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad, pudiéramos ver que esas variables son la permeabilidad media y la porosidad. Las otras variables prácticamente no tienen ningún efecto en la producción, en la recuperación última de yacimiento. Aquí también lo que se hizo fue generar un proxy, que es nuevamente una herramienta de Machine Learning, que es simplemente una regresión lineal, utilizando una mezcla de múltiples variables. Y aquí finalmente propagamos la incertidumbre utilizando un Monte Carlo. No sé cuántas simulaciones aquí se hicieron de Monte Carlo, pero es básicamente utilizando ya la ecuación, la ecuación lineal que se generó de este ajuste. Se hizo, aquí vemos 5.000 simulaciones de Monte Carlo para entender cuáles son los valores P10 o P10, P50 y P90 esperados de la producción de ese pozo. Entonces, por allí ya vemos 4 ejemplos de Python en diferentes órdenes de complejidad. Y yo creo que para cerrar, Adolfo va a hablar un poco de OpenSync y de esos flujos de trabajo de OpenSync alrededor de Python. Sí, ya para tratar de cerrar, ya que hemos estado hablando bastante acá, quiero mencionarles la compañía que fundé hace 4 años, OpenSync, con el objetivo de desarrollar un simulador de yacimientos. El diseño fue hecho de forma que el código binario, el código donde se hace el cálculo pesado, está hecho en Fortran. Y luego tenemos Python wrappers o Python bindings, lo cual es básicamente una capa de Python que se le puede agregar al código de Fortran, de tal manera que permite que se comunique con el resto del ecosistema de Python. El simulador puede ser comparable con cualquier simulador comercial en términos de performance y capacidades o características. Y utilizamos el pre- y post-procesamiento, usamos el programa ResInsight que ya les mostré, ¿no? Y
la idea de tenemos geomecánica, otras características que son no necesariamente comunes en simuladores comerciales. Y tenemos la gran ventaja de que cuando hay algo que no tenemos, lo podemos incorporar fácilmente, bueno, no necesariamente fácilmente, pero comparado con lo que significaría desarrollar esa característica o esa propiedad o esa funcionalidad dentro del simulador, pues es mucho más fácil cuando buscamos algo que ya está en el open source, ¿no? Y lo comunicamos con nuestro simulador. Entonces, es algo que no es open source lo que hemos hecho y obviamente que no todo debe ser open source, básicamente porque debe haber un modelo de negocio en las cosas que hacemos, ¿no? Muchas compañías tienen un modelo de negocio alrededor del open source y típicamente combinan cosas que son open source con otros productos que no lo son. Es lo que tenemos, hemos aplicado unos cuantos proyectos y la idea general de esto es que podamos hacer prototipos rápidos en ciclos cortos de innovación. La idea de esto es que podamos empezar con un concepto que queremos explorar, podamos implementar algo fácilmente sin necesidad de invertir mucho tiempo. Esto puede ser probado, verificado. Una vez que entramos en ese ciclo, podemos generar nuevas ideas, las cuales eventualmente podemos convertir en un producto, si es que es necesario, porque muchas veces no queremos llegar a un producto final, sino simplemente resolver un problema que tenemos en el momento. Pero si es el caso, el ciclo normal de innovación hace que se invierta mucho tiempo en el desarrollo de un producto final, el cual tiene características comerciales, pero posiblemente cuando el producto está terminado se ha invertido mucho dinero y mi experiencia en este tipo de desarrollos es que al final puede pasar que la gente no esté contenta con el producto final, lo cual es terrible después de años de desarrollo. Con este tipo de conceptos podemos desarrollar algo en muy corto tiempo y pues, si no nos gusta lo cambiamos, ¿no? Y esa es básicamente la idea y hay un error allí de generar prototipos rápidos con ciclos cortos de innovación. Podemos hacerlo sin necesidad de invertir demasiado tiempo y dinero en estas herramientas. ¿Tenemos algo más? Okay. La otra parte que hacemos en Primera Resources es, nosotros hemos estado trabajando en una plataforma web que de verdad no la hemos promocionado, pero es nuestra plataforma web de implementación de proyectos en donde tenemos Python como un backend, pero la herramienta web podemos hacer todo lo que es carga de datos de producción, evaluaciones de curvas de declinación, balance de materiales, tenemos una parte de entrenamiento de simulación numérica que hicimos para la SPE del Gulf Coast Section en Houston, y tenemos toda la parte de una parte nueva también de Field Development Plan. La plataforma tecnológica que utilizamos es una plataforma en la nube, en donde el motor prácticamente es Python, tenemos una base de datos de Postgres y utilizamos plataforma o framework web de última generación con todo lo que se conocía como HTML, CSS y JavaScript, pero utilizando el framework de Vue. Esto es la forma como nosotros estamos ejecutando proyectos y permite que nuestros consultores y todos los clientes que estén trabajando en el proyecto puedan ver la información, no importa dónde estén. Y yo creo que vamos ya a la sesión de preguntas. Solamente un comentario final es que nosotros vamos a estar haciendo el curso de Python a través del Colegio de Ingenieros, como fue anunciado inicialmente en esta charla. Y el curso, a pesar de que hemos hablado de cosas muy avanzadas, el curso empieza desde lo más básico, desde cero. Inclusive nosotros explicamos en el curso cómo instalar Python. Python es muy sencillo de utilizar, pero lamentándolo mucho, hay muchas formas
muchas formas de utilizar Python y que puede ser bastante confuso para una persona que está empezando a aprender. Entonces nosotros facilitamos esa entrada a Python y facilitamos todo lo que es el entendimiento de estas librerías que son fundamentales para que se entienda que el curso no es a nivel avanzado inmediatamente, sino que empezamos de los de los más básicos. Ernesto, sí, si quieres, me vas comentando las preguntas, así yo tengo la oportunidad con Adolfo de regresar a cualquier lámina que tengamos que mencionar. Sí, antes de que empecemos la sesión de preguntas, agradecerles de parte del colegio por esta excelente presentación. Bueno, soy Alexei Huerta, vicepresidente del capítulo. Gracias Adolfo, gracias Alejandro. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Néstor ha recopilado las preguntas del chat. Siéntanse en la libertad de hacer todas las preguntas e inquietudes que tengan a partir de esta presentación y algunos temas que les tengan en mente en relación a la utilización de la tecnología OpenSim. Sí, y muchas gracias, Alexei. Y no hay pregunta, aquí no hay pregunta que consideren, a lo mejor que ustedes consideren que sea muy básica. El tema de entrada puede ser bastante complicado. Todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje. O sea, sí. Pueden preguntar lo que quieran sin ningún tipo de temor, porque la verdad que el tema al comienzo es bastante complejo, pero estamos aquí precisamente para facilitarlo. Muchas gracias, Adolfo y Alejandro. La primera pregunta es de Jerjes Porles. Comentaron sobre la funcionalidad de simulación con la geomecánica. ¿Podrían detallar un poco más sobre este tema? Sí, lo que hemos hecho es la implementación de la física, vamos a decirlo así, la física correcta en términos del acoplamiento de flujo con geomecánica. Esto es algo que no es muy común. Creo que posiblemente CNG es el único simulador que conozca que tenga esto, porque no hay... los métodos numéricos no son compatibles. En el caso de nosotros, son difíciles de hacer compatibles. En el caso de nosotros hemos implementado la parte de geomecánica con elemento finito y flujo con diferencia finita. Y tenemos los términos correctos en el acoplamiento. Básicamente, la idea es que la presión influye, los cambios de presión influyen producen una deformación, y la deformación a su vez también produce cambios en la presión. Esto está implícito en las ecuaciones. Pero, por supuesto, más detalles podemos discutir luego. Gracias. La siguiente pregunta es... Néstor, antes que vayas a la siguiente pregunta, voy a aprovechar la pregunta de Jerjes para hacer una repregunta a Adolfo. Sí. Adolfo, en el acoplamiento que haces del modelo geomecánico con el modelo de simulación, ¿cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales? ¿Full implicit para el caso de modelo geomecánico como en el caso de modelo de simulación? Sí, buena pregunta. Sí, tenemos la posibilidad de hacerlo full implicit, lo cual significa un solo sistema de ecuaciones que incluye todo el acoplamiento. O lo podemos hacer de manera iterativa, ¿no? Podemos hacerlo ambos. Sí. Okay, pero sí, la formulación full implicit es compleja y son muchas variables simultáneas, ¿no? Así es, así es. Gracias. Ahora sí, Néstor, te cedo la palabra, perdón. Sí. Estaban preguntando sobre el tema del uso del Python para balance de materiales, ¿no? Sí. ¿Algún punto en particular o quieres que lo desarrolle? Si pudieras desarrollarlo para que por ahí sí. sepamos por otras preguntas, ¿no? Bueno, existe una librería que nosotros hemos publicado a través de OrcaHub, que estamos buscando que cada vez más personas contribuyan de diferentes maneras a la librería. La librería actualmente tiene un modelo bastante sencillo de un solo tanque, en el cual se puede hacer un cotejo de
la presión histórica utilizando SciPy, funcionalidades SciPy. Lo que estamos buscando con el lanzamiento de la librería, esa librería que la llamamos RE-MATBAL, que de hecho si ustedes pueden instalarla a través de pip, para los que sepan Python un poco, pueden hacer pip install RE-MATBAL y después importarla en su flujo de trabajo. La librería de balance de materiales básicamente hace ese cálculo. Estamos buscando que contribuyan al desarrollo de múltiples tanques, también que si hay estudiantes que tienen algún proyecto que quieran desarrollar con la librería, se puede desarrollar con esta u otras librerías que se implementen diferentes tipos de acuíferos, y también documentación y también datos. Necesitamos datos para ir validando la librería a medida que vamos avanzando y desarrollando la librería. Tiene también algunas aplicaciones de graficación, por ejemplo, todo lo que son los drive indexes, los índices de los mecanismos de producción, también son graficados a través de la librería. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Esta pregunta hace Benjamín Cisneros. Nos pregunta, ¿cuál es la versión más aparente para los beginners, ¿no? Los beginners. Sí, bueno, si quieres yo tomo nosotros recomendamos utilizar Anaconda, instalar Anaconda. Anaconda, si van a anaconda.com tiene varios productos. El Individual Edition es una opción, una distribución open source. Una vez que ustedes la instalen van a ver algo parecido a esto. Y lo que yo estaba mostrando, todos los ejemplos que están mostrando, utilizamos Jupyter Notebook o Jupyter Lab. Anaconda ya viene con una instalación de Python y esa instalación de Python viene con las librerías más utilizadas como Pandas, NumPy, etc. No sé si quieres complementar algo más, Adolfo. No, creo... Anaconda se ha convertido en un estándar. Puedes empezar por allí. Eventualmente descubrirás otras formas, ¿no? Y vale la pena el comentario porque uno de los problemas de Python para principiantes es que hay muchas formas de empezar. Y muchas veces no es claro cuál es la mejor. La ventaja que ofrece Anaconda es que todo está integrado en una misma plataforma y no necesitas andar disperso buscando cosas, ¿no? Tienen un método para crear ambientes, que son ambientes de trabajo que te permiten separar los proyectos unos de otros, y la habilidad de instalar módulos como NumPy, etcétera, fácilmente. Entonces, Anaconda es una compañía privada, vale la pena mencionar, pero tiene un espíritu de mucho apoyo a los desarrollos open source. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta, en este caso es para Adolfo, de parte de Carlos Ubillas. Adolfo, quisiera saber si el desarrollo de OpenSync fue desarrollado netamente desde Python. No, fue hecho en Fortran. Hubiera sido posible hacerlo desde Python, hubiera sido posible. Pero no estábamos a ese nivel, yo creo, cuando empezamos la compañía no teníamos el nivel de Python que se requería. Tal vez tampoco la confianza de que pudiéramos hacerlo en Python. Hay desarrollos hechos en Python. Que es lo interesante de estos desarrollos, es que una vez que lo haces en un lenguaje como Fortran o C, si lo haces organizadamente, después puedes convertirlo en un paquete de Python. Es lo mismo que en NumPy, Pandas. Todos estos paquetes internamente están hechos en otro lenguaje.
pero no, la respuesta corta es que está hecho en Fortran. Gracias. Tenemos otra pregunta de E. Jiménez, que menciona si tienen ejemplos con algoritmos para predicción tipo look ahead con time series data como el Sarimax Model, por ejemplo. Yo no tengo ejemplos. No sé si habrá, creo que habrá algunas librerías que tienen. Sí, claro. Hay librerías muy interesantes. Hay una librería que se llama Prophet, que fue hecha por Facebook, pero no... creo que en el paper, pero esta parte no la manejamos nosotros. Sí tenemos ligeramente experiencia, pero no tenemos muchas aplicaciones en oil and gas, pero ciertamente es algo que se ha visto como una alternativa a DCA, por ejemplo, o a otras alternativas de predicción en el tiempo, ¿no? Es algo que sí, es una muy buena pregunta, sí, es algo que ciertamente entraría entre las cosas que discutiríamos en temas avanzados de Python. Sí. Saludos a Eddie Jiménez. Gracias. Tenemos una pregunta de Jorge Falla. Pregunta, ¿crees que las universidades pueden ser una base de recursos para ampliar la comunidad de software open source para la industria de E&P? Sí, definitivamente, y de alguna manera eso es lo que nosotros aspiramos, es que las universidades se conviertan en un foco de desarrollo. No solamente lo esperamos, lo estamos viendo. Hace 2 años yo tengo mucha interacción con muchísimos estudiantes y he patrocinado bastantes proyectos aquí en Reino Unido. Y hace 2 años me costaba bastante conseguir estudiantes que tuvieran buen nivel de programación. Ya actualmente consigo estudiantes que se contactan conmigo, con Adolfo, y ya uno les pregunta, por ejemplo, ¿sabes Python? Sí, sí sé Python. ¿Qué librerías usas? Te responden, uso Panda, uso NumPy o uso scikit-learn. Y ves que ya los estudiantes están por iniciativa propia llegando a esos niveles básicos de entendimiento antes de entrar a la universidad. Entonces, esos son los estudiantes que potencialmente pueden empezar a tomar el control de muchas de estas librerías, desarrollar librerías por ellos mismos o hacer un pool de repositorios para la universidad. Imaginemos que, por ejemplo, la UIS tenga un repositorio de proyectos open source, donde todos los estudiantes estén desarrollando y cada año los estudiantes siguientes se estén montando encima de los desarrollos anteriores, en lugar de que el conocimiento de los años anteriores se pierda o simplemente quede en el tomo de una tesis escrita o en un paper de la SPE. Aquí estamos hablando de la implementación de código que después otra persona puede tomar y llevarlo al siguiente nivel, o pulirlo, o limpiarlo y eliminar errores. Adolfo. Sí, es muy buena pregunta y ciertamente tiene muchos ángulos desde los que las puedes enfocar. Ciertamente que el desarrollo de productos open source, el lugar natural para desarrollarlo sería una universidad, porque puedes tener fondos que, digamos, lo que estás desarrollando no tiene por qué ser comercial directamente, lo cual cuadra muy bien con el espíritu de las universidades. Por otra parte, la idea de la educación donde nos apoyamos, justamente lo que mencionaba Alejandro, y yo he estado muchas veces en esta situación. Yo he trabajado en universidades y cuando un estudiante ha hecho un desarrollo, no tenemos manera de recuperarlo muchas veces, porque no han habido los procedimientos bien establecidos para que esto sea algo que otros puedan usar. Y esto es un concepto que Open Source trae. Número uno, no tengo que desarrollar algo que ya está desarrollado. Mi nivel de innovación puede ir a otro nivel y sumar en lugar de tener que repetir las cosas que ya se han hecho, ¿no? Esto ciertamente una misma universidad con relación a sus propios estudiantes en el pasado, pero también entre universidades, ¿no? Es algo que yo en particular
en mi trabajo uso algunos productos open source, los cuales ellos me proporcionan los archivos de entrada con que han escrito los papers, ¿no? Entonces yo puedo ir y correr y ver si efectivamente eso que ellos dicen es verdad o si yo puedo mejorarlo, ¿no? Ciertamente que las ideas del open source son algo que pudiera potenciar muchísimo a través de las universidades. Otro concepto que vi hace un tiempo es no solamente en la programación, sino también en lo que son los conceptos, ¿no? Si tienes un libro, imagina que tienes un libro open source, libros de texto que son open source, y si hay un error, típicamente en un libro de texto, ¿cuántos años va a pasar hasta que se corrija y salga la nueva edición? Mientras que si usas conceptos open source, lo puedes corregir hoy, mañana ya está listo la nueva versión, ¿no? Son conceptos mucho más rápidos. Por supuesto, está el tema de cómo se protegen los derechos de autor, porque obviamente que estarían involucrados en algún nivel compañías, pero ciertamente que en las universidades ese problema es menor, ¿no? Porque el propósito de las universidades es la enseñanza y la divulgación. Ciertamente las universidades son clave para esto. Gracias. Tenemos una pregunta de Sergio M. Me gustaría saber en cuanto a su simulador que desarrollaron, ¿cuál fue la ventaja y o desventaja de mantener una parte en Fortran, es decir, combinar Python con Fortran? Sí, buena pregunta. La ventaja, ciertamente, quieres poder usar la mejor herramienta para cada propósito, ¿no? La idea de combinar lenguajes es algo que tiene mucho tiempo, porque algunos lenguajes son mejores para ciertas cosas que otros, ¿no? Fortran sabemos que es un lenguaje diseñado específicamente para el cálculo numérico. Ese es su propósito. Y Python ha estado llegando allí gracias a que por detrás alguien ha hecho este trabajo de escribir las subrutinas en Fortran, ¿no? O sea, Python en sí mismo como lenguaje es muy lento. Y solo es rápido porque alguien ha hecho con NumPy y Pandas lo que nosotros hicimos con OpenSym. Escribir las rutinas eficientemente en un lenguaje como C o Fortran, y luego han hecho una capa por encima. En términos de la dificultad de mantenerlo, facilita mucho las cosas. Porque uno de los problemas que tenemos cuando desarrollamos Fortran, programas en Fortran o en C, es que cuando escribimos diferentes subrutinas, esas subrutinas tienen que ser compatibles entre sí en la estructura de datos y en otros aspectos, ¿no? Cuando ponemos una capa de Python, cada subrutina puede estar individualmente diseñada y comunicada a través de Python. Incluso cada subrutina podría estar escrita en un lenguaje diferente y con un compilador diferente. Y Python va a hacer el trabajo de unirlas, ¿no? Entonces, facilita grandemente el mantenimiento. Lo modulariza mucho más y hace que sea mucho más fácil la combinación de las partes. Gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta de Jorge Proaño. Pregunta, ¿existe algún desarrollo de librerías aplicado a la ingeniería de producción, específicamente al diseño de sistemas de levantamiento artificial? Bueno, hasta lo que nosotros estamos haciendo en ArcaHop actualmente está enfocado a librerías como Vertical Lift Performance utilizando Bex and Brill, Hagedorn and Brown, pero idealmente si existe la idea y el conocimiento en esa misma librería de ArcaHop se pudieran estar implementando técnicas de levantamiento artificial. Ahorita yo creo que no existen, sin embargo, lo que esperamos a través de las plataformas como ArcaHop es que se puedan implementar. Aquí está, por ejemplo, aquí está ArcaHop. Franklin González es uno de los principales contribuyentes de la librería. Y bueno, ahí pueden ver cuáles son las funcionalidades que tiene la librería. Así que si hay ideas, bienvenidos a contribuir allí al código.
Si haces una búsqueda en GitHub, por ejemplo, posiblemente consigas algunas personas que han desarrollado librerías así, pero no, tal vez no librerías, tal vez algunos pequeños programas. Y si queremos seguir, por ejemplo, una manera sería contactar a estas personas y ver si podemos usar sus programas, si quieren estar interesados. Fíjense, aquí hay algo, ¿no? ¿Mm? Aquí hay algo de Sí. Artificial Lift by Sí. Prison. Yo también conseguí Y algo. como dices tú, Adolfo, no tiene licencia. No tiene licencia, sí. Entonces la forma cuando conseguimos algo sin licencia es escribirle al autor. Es lo mejor. Sí, esa justamente. Sí. Gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Falla. ¿Tienen algún proyecto sobre acoplamiento subsuelo-superficie? No. No, actualmente no. No, actualmente no tenemos... sí tenemos la intención de hacerlo, no queremos hacerlo. Y la idea es poder conseguir, ya tenemos el simulador, en este caso para el subsuelo, necesitamos un simulador de superficie. Es lo que haría falta y no creo que exista nada open source. Sí. Tuvimos la discusión a través del comienzo de esta librería de Production System Analysis, una discusión que ahora sería ideal si la librería se expandiera hacia lo que es un equivalente de GAP, o lo que es el desarrollo del network, y como OpenSim básicamente ya es nativo o tiene ese binding en Python, se puede integrar muy fácilmente esa red de superficie. Sí, la integración sería muy fácil de hacer, pero necesitamos un proyecto similar a OpenSim. No tendría que ser open source necesariamente, si logramos algún acuerdo. Pero sí, es algo realmente fundamental de hacer, si quisiéramos trabajar en el tema. Gracias. Tenemos una pregunta de Diana Ayart. Veo que hay librerías específicas para la industria del petróleo, sísmica, registro, simulación, etc. En su opinión, ¿cuál le está haciendo falta? ¿Cuál es la herramienta técnica soñada en desarrollar? Yo creo que eso depende de cada quien. Por ejemplo, en particular, mis intereses están muy alejados de lo que es perforación. Sin embargo, preguntas de perforación son bien recurrentes. Y aplicaciones de Machine Learning a perforación es algo que recurrentemente la gente me está preguntando. Sí, sin embargo, mis intereses están más alineados a lo que es la caracterización de subsuelo. Entonces, lo interesante de todo esto que estamos hablando es que cada quien tiene una herramienta a desarrollar soñada. Hay gente con quien hablo que quieren hacer sistemas de identificación de fallas de pozos de bombas electrosumergibles en los pozos a través de Machine Learning. Y esa es una aplicación que hay algunas cosas, pero todavía no hay una herramienta como esa soñada. Yo en particular tengo algunas librerías de cotejo histórico y mi herramienta soñada es desarrollar más de esas librerías y poder automatizar mucho más estos procesos, enfocado más a la caracterización de los modelos dinámicos. Entonces depende de cada quien. No sé cuál es la tuya, Adolfo. Mira, tú tienes OpenSim, es tu herramienta soñada, ya tú llegaste allí más o menos. Sí, yo creo que si tomamos de ejemplo lo que hemos visto en el resto de la comunidad, por ejemplo, existe de Python, me refiero. Si vemos una herramienta como SciPy, es una herramienta que contiene todo lo que necesitas para cálculo numérico, ¿cierto? Cálculo científico. La herramienta soñada es una herramienta similar a SciPy en la cual está todo, ¿no? Todo lo que tú quisieras tener en aplicaciones de oil and gas, ¿no? Si ves Pandas es una herramienta que tiene todo lo que necesitas para análisis de datos, o Scikit-learn todo lo que necesitas para machine learning, porque
Y creo que estas herramientas han sido tan populares porque han consolidado básicamente todo lo que se refiere a un área específica, a un área amplia, ¿no? A un área, en este caso, el área amplia sería oil and gas, ¿no? Idealmente sería bueno que existiera una herramienta que contenga todos los aspectos. Y por supuesto, es utópico. Eso significa que sería algo que está en continuo desarrollo, pero que como objetivo tiene abarcar todos los aspectos. Eso sería lo que para mí sería lo ideal. Gracias. Tenemos una pregunta de Joseph Sinstituyo. Dice, mi pregunta es si existe forma de acoplamiento de simulaciones en OpenFOAM con Jupyter, básicamente en el modelo de volumen de fluidos. No estoy tan familiarizado con OpenFOAM, o sea, conozco, es una herramienta, es una librería que está hecha en C, más que todo para la gente que trabaja con ella, trabaja desde C. Podría hacérsele Python bindings porque existe el código fuente, es open source, pero no me parece que tenga Python bindings en la actualidad. No creo que tenga acceso desde Python, a menos que alguien lo haya hecho y no lo haya compartido. Aquí rápidamente lo busco y no lo encuentro. Sería algo que se podría trabajar, ¿no? Si existe el internet. No, acabo de encontrarlo. Sí, existe PyFOAM. Existe PyFOAM, o sea que sí existe. Pero, sí. Casi todo. Lo increíble de este asunto en el open source es que casi todo lo que uno se puede imaginar está hecho, ¿no? Ese tipo de conceptos falta en las aplicaciones específicas para petróleo. PyFOAM ya está bastante activo el desarrollo. Sí. 2020.5. Vamos con la siguiente pregunta de E. Jiménez. ¿Tienen ejemplos de análisis de imágenes con TensorFlow? Yo no he trabajado, particularmente yo no he trabajado con imágenes aplicadas a la industria. Yo he trabajado con imágenes, más que todo con ejercicios de Machine Learning, usando Scikit-learn. Nunca he usado TensorFlow, pero no sería ningún problema. Digamos, existen unos cuantos ejemplos en la literatura cuando uno está en este proceso de aprender la aplicación de Machine Learning. Por ejemplo, hay uno que a Alejandro no le gusta, que es el reconocimiento de flores. Bueno, no se hace a través de imágenes, se hace a través de algunas características, pero existe el más famoso, es el reconocimiento de dígitos, ¿no? Escritos a mano. Ese problema está allí en Scikit-learn y es uno de los ejemplos que existen para aprender el uso de Machine Learning con imágenes. Por supuesto, es relativamente simple. Desde ahí se puede empezar a desarrollar algo más específico. ¿Sí? Gracias. Vamos ya terminando las preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas más. Una pregunta de Jiménez. ¿Los cursos que imparten son relacionados a Python como lenguaje de programación o son cursos de dominio de oil and gas aplicados con Python? Se pueden hacer ambos, ¿no? Nuestra intención más que todo es abordar oil and gas, pero siempre tienes que pasar por el proceso de aprender Python básico, ¿no? O sea que sí estamos en el asunto, estamos desarrollando cursos y obligatoriamente tenemos que tener la opción de ofrecer un curso de Python básico. Sí, y por eso, precisamente lo que Adolfo dice, que a mí no me gusta el ejemplo de las flores, está relacionado precisamente a esa pregunta. Porque en el aprendizaje de Python, muchos de los ejemplos no están relacionados al dominio de nosotros. Entonces, hay muchos ejercicios que se encuentran por ahí que están muy bien hechos,
pero que uno tiene que entender un poco del dominio del ejercicio. Cuando hablo del dominio, estoy hablando del campo particular de ingeniería, de medicina, de biología, de mecánica, de lo que sea. Entonces, yo he encontrado que enseñar Python a ingenieros que están en la industria es mucho más sencillo si los ejemplos que nosotros construimos están relacionados a cosas que hacemos en la industria. Independientemente si tú haces forecasting o no, por ejemplo, tú sabes cuál es el objetivo final de hacer una curva de producción y hacer un DCI. Entonces, yo encuentro que es más fácil explicarle a alguien funciones básicas de Python si entienden el objetivo final del ejercicio. Y es mucho de por qué nosotros desarrollamos estos cursos de esa manera. Precisamente porque a mí personalmente, yo creo que yo tuve un camino tortuoso de aprendizaje en la programación y creo que le puedo facilitar el camino a muchísima gente. Gracias. Vamos con la última pregunta, que es de Miguel Quispe. Él pregunta, ¿qué tan importante es el dominio del álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos para crear y entender los códigos mencionados en Python de mejor manera? ¿Qué sugerencia le podrían dar a las universidades? Buena pregunta para finalizar, ¿no? Muy buena. No, muy buena pregunta. Yo creo que conocer los fundamentos siempre es conveniente, si no obligatorio, ¿no? Vamos a tratar de no ser tan exigentes y no decir que es obligatorio. Por ejemplo, si vas a hacer simulación de yacimientos y no entiendes cuáles son las ecuaciones que se están resolviendo, tienes una gran limitación, ¿no? Aunque lo puedes hacer, lo puedes hacer. Mientras más conoces la profundidad del problema que estás resolviendo, vas a tener una mejor posición para entender los resultados y entender por qué ciertas cosas funcionan. Porque al fin y al cabo, el programa eso es lo que hace, resuelve las ecuaciones diferenciales. El consejo a las universidades. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Néstor. ¿Qué ¿Qué sugerencia le podrían dar a las universidades? Perdón, Néstor. Sí, ese también es muchos aspectos que se pueden ver, ¿no? Un problema que he visto en las universidades es el uso de herramientas comerciales, ¿no? O sea, compañías como Schlumberger o otras compañías, no por hablar mal de ellos, ofrecen el software gratuito a las universidades muchas veces o a precios muy bajos, lo cual hace que las universidades investiguen menos en esos temas, ¿no? Porque, bueno, ya tienes la herramienta. Yo creo que el rol de las universidades debería ser el estudio de los conceptos fundamentales y que sirva, o tal vez uno de los roles, no voy a decir que es el rol. No debería perderse de vista el hecho de que no podemos caer presa de una compañía comercial que tiene una tecnología propietaria, la cual no entendemos del todo porque no es abierta. Yo creo que mientras más nos montemos en esta idea de software abierto y conceptos abiertos y retemos a las compañías privadas, es algo fantástico que las universidades podrían estar haciendo. Pero he visto en algunas ocasiones, alguna vez en una universidad específica, ofrecí la posibilidad de unirme y de hacer un simulador, y la respuesta que me dieron fue que ya tenemos Eclipse. Eso está bien si es una compañía, pero si es una universidad, la universidad debería investigar en esos temas, no deberían simplemente usar una herramienta. Yo creo que es una combinación de ambas. Bueno, sobre todo si en el caso de una herramienta que hay, quizás una herramienta comercial que tenga algún carácter abierto y que pueda expandir, genial, pero si la herramienta está totalmente cerrada, entonces no hay oportunidad de investigación. Pero al menos cierto. Sí, yo creo que no es negar una de las, porque obviamente que cuando
un ingeniero se gradúa, va a ir a una industria, va a tener que usar herramientas que están allí comerciales, ¿no? Sin duda que es algo valioso. En otras áreas donde es menos fuerte el asunto de, por ejemplo, en ingeniería mecánica, la gente tiende a querer usar Abacus, que es un software para elementos finitos, pero típicamente ellos desarrollan también sus códigos de elementos finitos, pero se hace una combinación de ambos. Yo creo que investigar los fundamentos y hacer las cosas abiertas y sostenibles, de tal manera que cada investigación que viene o cada estudiante que viene se pueda apoyar en lo que ya existe, desarrollado por generaciones previas, estudiantes previos, es un concepto que las universidades ciertamente sería muy bueno que adoptaran. Mi visión. Ok, muchas gracias Alejandro, Adolfo. Por el chat les estamos enviando el link de la encuesta. Agradeceríamos mucho que la puedan llenar y así les pueda llegar información sobre los cursos que vamos a dictar. Okay. Los cursos son totalmente online y bueno, para el cierre los dejo con el ingeniero Alexei Huerta. Bueno, gracias por todo. Gracias por su valiosa participación. Han sido 2 horas, yo diría, muy, muy amenas. Gracias a la presentación de Alejandro y Adolfo, bastante detalladas en relación a cuál es el potencial de la aplicación de estas herramientas OpenSIM para la industria de oil and gas, ¿no? Y quiero rescatar algo importante del mensaje que han dado a lo largo de toda la presentación y la ronda de preguntas y respuestas, es la importancia del rol académico. La universidad en este aspecto juega un rol clave, los centros de investigación, y es parte de lo que se está tratando de hacer a través del Colegio de Ingenieros y el apoyo que queremos darle no solamente al gremio de profesionales, sino también a la universidad. Y este es un poco lo que vamos a hacer a través de los cursos que estamos desarrollando, este plan de cursos que oficialmente se lanza desde hoy, y veo que por los comentarios en el chat va a haber bastante participación, a precios muy razonables de acuerdo a la situación actual de la industria y del país en general, la situación económica que estamos atravesando todos por esta pandemia. Pero el propósito es que ustedes puedan acceder justamente a todo este nuevo mundo que nos ofrece esta plataforma de herramientas open source y de sus diversas aplicaciones para la industria de oil and gas, la cual pues está siempre orientada y es vanguardista en obtener lo mejor de la academia de la ingeniería a nivel mundial, ¿no? De los desarrollos tecnológicos. Bueno, reitero mi agradecimiento a Adolfo y Alejandro. Asimismo, por favor hagan las encuestas. Para nosotros es muy importante tener el feedback, la retroalimentación de ustedes en relación a las actividades que desarrollamos. También van a recibir ya las invitaciones formales para que puedan inscribirse en los cursos. El curso en mención arranca el 1 de septiembre y las inscripciones las empezaremos a tener desde el día lunes. Así que, por favor, vayan reservando sus cupos con anticipación porque es muy importante que estén inscritos, y yo sé que va a tener mucha acogida el curso y obviamente tenemos siempre unos cupos limitados, ¿no? Néstor va a estar a cargo ya de coordinar todo este tema conjuntamente con nuestra asistente en el capítulo. Y bueno, finalmente voy a cerrar la reunión con el agradecimiento especial también del presidente del capítulo, y deseándoles pues que se encuentren muy bien de salud, cuidándose bastante y aprovechando este tiempo para crecer profesionalmente, para instruirse, que creo que es una muy buena oportunidad, y sobre todo estando en casa seguros y cuidándonos con nuestras familias. Muchas gracias y buenas noches con todos.